Bien, como dijimos anteriormente, todos los puntos que se mantienen sobre el sobre el plano de corte mantienen su altura real. La altura real es la que obtenemos desde nuestra vista. Pero ¿qué pasa cuando el punto, en este caso, se aleja de ese plano de corte? ¿Sí? Vamos a poner nuestro punto 2 por acá. ¿Sí? Bien, ahora al estar acá, de ese punto vamos a poder obtener dos tipos de datos. Uno es la proyección hacia el observador, ¿sí? Y la otra es la altura del objeto. Ya vamos a verlo en el dibujo. Ahora, para obtener la posición con respecto al observador, vamos a ver que cuando yo proyecto esta línea, obtengo una distancia sobre el plano de corte desde mi punto principal hacia esta intersección nueva que acabo de crear, ¿sí? Que si yo hubiese dejado mi punto 2 donde estaba, vamos a ver que son diferentes las proyecciones de cómo mira, o sea, cómo está observando el observador ese punto. A ese punto P2 que acabo de crear, el observador lo ve acá en el corte, en el plano de corte. En cambio, si hubiese estado en mi plano de corte, el observador lo ve acá. Es lo mismo que hacer esto. Proyectamos del punto 2 hasta el observador, ¿sí? Por eso muchas veces es innecesario, digamos, cuando nuestro dibujo se encuentra en el plano de corte, solamente tomamos la distancia de nuestro punto principal hacia ese punto en el plano de corte. Pero cuando está fuera de ese plano de corte, sí o sí hay que usar estas líneas auxiliares que proyectan la visión con respecto al observador en el plano de corte. En este caso, esta proyección, por ejemplo, nuestro observador estaría viéndolo acá, en el plano de corte. ¿Sí? Esto es una proyección, no es que estoy moviendo el punto 2 acá. ¿Sí? Simplemente que estoy viendo, acá lo voy a ver en el plano de corte a mi punto 2. Esto en realidad, el punto 2 sigue estando allá, nada más que su proyección pasa acá, en esta medida, que va desde el punto principal hasta esta nueva medida, ¿sí? Esto no existe, vamos a seguir con nuestro ejemplo. Bien, ya tengo a qué altura va a pasar, o sea, a qué distancia va a pasar. Esta distancia que yo estoy observando acá es lo que observa, lo que ve el observador desde mi punto principal. O sea que esta medida la voy a trasladar desde mi punto principal, en este caso hacia la derecha, que es donde yo estoy viendo mi punto 2, acá. ¿Sí? Tomo la medida desde el punto principal hasta esta intersección y traslado esa medida. ¿Sí? Ahora bien, yo sé que por esta línea pasa ese poste. No sé su altura, esto es una línea auxiliar. ¿Sí? Es puramente una línea auxiliar que me está diciendo por dónde está pasando mi poste número 2. No me dice a qué altura está. ¿Sí? Recuerden que este poste está alejado del plano de corte, o sea que no lo voy a ver en su medida real. ¿Sí? Seguramente al estar más alejado va a tener una medida mucho más pequeña que el poste 1. ¿Sí? O sea que esta primera extensión que yo hago es para saber por dónde pasa, o sea, por dónde lo estoy viendo a mi poste 2, ¿sí? Acá. Bien, ahora ¿cómo obtengo la altura? ¿Sí? La altura que yo estoy viendo mi poste número 2. Lo voy a hacer acá. En mi planta, lo que se hace es proyectar desde el punto 2 ortogonales, ¿sí? Ya sea en el sentido de las Y o en el sentido de las X. Pero estas ortogonales tienen que tocar sí o sí nuestro plano de corte. Por ejemplo, acá voy a optar por la ortogonal que pertenece al eje de las Y. Cuando yo proyecto, ahí, esta línea que yo proyecté del punto 2 hasta mi plano de corte es perpendicular al eje de las Y. ¿Sí? Yo opté por hacerlo con el eje de las Y. Probamos. Y la otra manera que decía que podemos proyectar también en el eje de las X, que también hace una intersección en mi eje de las Y.